Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 30 de septiembre de 2024, último día de mes. Hoy, en principio, la noticia que provocaba, a priori, más interés, más morbo, como ustedes quieran, era la decisión que debería haber tomado la Audiencia Provincial de Madrid a propósito de si permitía que el juez Peinado siguiera investigando a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, si le pedía que archivara la investigación o, tercera posibilidad, si le decía esto lo puedes investigar y esto no. Pero no nos vamos a quedar a dos velas porque la noticia es la no noticia. La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido posponer esa deliberación y lo ha hecho por una cosa que no termino de entender muy bien, la verdad. Entiendo la excusa que dan los magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial y es, habíamos pedido que nos dieran toda la documentación, pero hay una parte de la documentación que no nos la han hecho llegar, que es el recurso del abogado de Begoña Gómez. Y como no lo tenemos, pues no podemos deliberar, no tenemos la documentación completa. La pregunta es, ¿y por qué no la tienen? Lo que yo he llegado a entender es que no la tienen porque en el propio juzgado el señor Peinado pues han cometido un error y por lo tanto el error es imputable al juzgado, no a la defensa de Begoña Gómez. Y claro, pues que sea un problema del juzgado, si ustedes me permiten la malicia, pues da lugar a muchas suspicacias. Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque por la vía de hecho, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué significa? Que el juez Peinado va a seguir investigando. De hecho, ya nos dicen que los magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial no se van a reunir hasta dentro de 3 o 4 semanas. Por lo tanto, échale un calo. Durante todo este tiempo no hay ningún impedimento para que el juez Peinado pueda seguir haciendo su trabajo. Yo no digo que el juez Peinado o alguien en el juzgado de Peinado se haya olvidado de remitir toda la documentación para que esta sea la situación. Lo que digo es que esta es la situación por culpa, al parecer, de un error administrativo, o un error procesal, o un error, no sé muy bien de qué categoría, cometido en el juzgado. Bueno, en todo caso, que no les puedo contar cuál es la resolución porque no se ha producido ninguna resolución. A pesar de eso, fíjense, en el gobierno, el segundo ministro más locuaz del gobierno, pero yo ya tengo dudas. Hay una competición muy estrecha entre Óscar Puente y Óscar López. Y ya no sé cuál es el más locuaz de los dos y cuál tiene más hambre de micrófono. Como Óscar López acaba de llegar al gobierno, es más novedoso, digamos, pues ahora aparecen más medios de comunicación. Y habla de todo, como Óscar Puente. O sea, fíjense, pero vamos, además con una locuacidad y con un entusiasmo bárbaro. Y hoy estaba en la sexta, Óscar López. Y yo creo que ya tenía el argumentario, claro, él estaba, como todos, en la idea de que hoy se podía producir esa decisión de la Audiencia Provincial de Madrid. Por tanto, ya tenía construido el discurso. ¿Y cuál era el discurso? Nada novedoso. Primer punto del argumentario del gobierno. Por supuesto que en el caso de Begoña Gómez no hay caso. Bueno, yo espero que triunfe la justicia y el sentido común y la verdad. Todo este caso es un montaje político desde el minuto cero, Antonio. La denuncia la hace Manos Limpias. Todos sabemos quién es Manos Limpias. Bien, hasta aquí nada nuevo. Y luego, tampoco es nuevo, pero es muy llamativo. Por lo menos para mí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que hace Óscar López, que es ministro del Gobierno, es cargar de una manera nada disimulada contra el juez Peinado. Y esto, hombre, pues sí que sigue siendo, insisto, no una novedad, porque que haya miembros del Gobierno que carguen contra los jueces incómodos no es ninguna novedad. Que les hayan dicho de todo menos guapos y de todo menos bonitos tampoco es una novedad. Pero bueno, que todavía con la que está cayendo Óscar López pues se permite el lujo de enumerar todos los errores que ha cometido el juez Peinado durante la investigación de Begoña Gómez, a mí me llama la atención. Y fíjense cómo los ha hilvanado. La primera denuncia va contra lo que ha dicho siempre el Tribunal Supremo, de que no se pueden aceptar denuncias con recortes de prensa. A continuación, el juez hace una serie de diligencias y se dirige a la UCO, a la Guardia Civil, que le dice que no hay nada. Y el juez sigue adelante. A continuación, hay una serie de recursos sin contestar. Hay una serie de filtraciones, todas ellas que si la repasa uno hay un timing perfectamente estudiado, por cierto, con la connivencia del Partido Popular, no solo de Vox, también del Partido Popular. Hay una toma de declaración al presidente del Gobierno en la Moncloa que nunca se podía haber producido porque contraviene los derechos de todos los ciudadanos y también de la propia institución del presidente del Gobierno. Hay toda una instrucción claramente prospectiva que no se merece ningún ciudadano. Y una actitud por parte del Gobierno absolutamente intolerable desde mi modesto punto de vista cuando se refieren a las funciones jurisdiccionales de los jueces independientes de nuestro país. Ya lo dijo la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial cuando tomó posesión, dirigiéndose a los políticos. Absténganse ustedes de decirnos cómo tenemos que hacer nuestro trabajo.
al gobierno se le llena la boca cada vez que dice yo respeto las decisiones judiciales. Hombre, mucho respeto no hay en las declaraciones del señor López, porque al final lo que estás haciendo es criticar todas y cada una de las decisiones que ha tomado el juez, diciendo que no podía hacerlas y que era una barbaridad que las hiciera, etcétera, 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 lo que ustedes ya acaban de escuchar. Bueno, pues si esta es la manera de respetar las decisiones judiciales, que venga Dios y lo vea. Bueno, esto es parte del asunto. Había una segunda decisión, también en el ámbito de la justicia, que se esperaba con interés y que sí que se ha producido. Y es que la Sala Segunda del Tribunal Supremo tenía que decidir si ratificaba o no la negativa a aplicar la ley de amnistía en los casos de malversación a los líderes del procés. Estaba cantado que se iba a ratificar en la decisión que ya había tomado con carácter previo. Tenía que ver los recursos que habían planteado las personas afectadas. Pero claro, los encargados de ver el recurso eran los mismos que habían tomado la decisión primera. Y por lo tanto, pues no se podían contradecir a sí mismos. Eso no sucede prácticamente nunca, salvo que haya alguna novedad que en este caso no se había producido. Por lo tanto, era bastante claro que el Tribunal Supremo iba a decir lo que ya sabíamos que había dicho, que no se puede aplicar la ley de amnistía en los casos de malversación. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. El Tribunal del 1O, en el auto en el que confirma que el delito de malversación queda fuera de la amnistía, señala que entre la voluntad política que determina un cambio legislativo y los enunciados normativos con los que ese cambio pretenden llevarse a cabo, es indispensable un enlace lógico, coherente y acorde con elementales exigencias de técnica jurídica. Solicitar de esta sala que interpretemos la ley de amnistía sin otra referencia, dicen los magistrados, que la que proporciona la voluntad del legislador, es pedir que abdiquemos de nuestra función como jueces. No basta con la voluntad política para amnistiar un hecho. Las leyes, afirma la sala, no pueden interpretarse como un mandato verbal dirigido por el poder político a los jueces. La sala que ha dictado este auto está formada por los magistrados Manuel Marchena como presidente y ponente, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Verdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer. Esta última magistrada ha emitido un voto particular discrepante con la decisión. Por su parte, los condenados cuyos recursos han sido rechazados han sido presentados por el exvicepresidente de la Generalidad catalana, Oriol Junqueras, y los exconsejeros Raúl Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. Bueno, ¿por qué tiene interés esta noticia? Tiene un interés práctico, insisto, estaba cantadísimo que esta iba a ser la decisión que tomara hoy la Sala Segunda del Supremo, pero era importante que se produjera esta resolución porque a partir de ahora es cuando las personas afectadas, Junqueras y compañía, pueden acudir en amparo al Tribunal Constitucional. No lo podían hacer hasta que el Supremo tomara la decisión que hoy ha tomado. A partir de ahora, ya los líderes del procés, que no se benefician de la amnistía en los delitos de malversación, pueden recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Y de hecho, no han tardado ni 5 minutos en comunicar oficialmente que lo van a hacer. Verónica Jorro. Pues Esquerra ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En un mensaje en la red social X, los republicanos han criticado que el Supremo, dicen, mantiene su rebelión contra la democracia y se niegan a aplicar la ley de amnistía. Esquerra ha subrayado que irán hasta el final para garantizar los derechos políticos del exlíder del partido y exvicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, y los exconsejeros Raúl Romeva y Dolors Bassa, y el exsecretario general de Junts y también exconsejero Jordi Turull. Este último dice que los jueces hacen todo menos aplicar la ley. También lo ha dicho en un mensaje en la red social X, donde el secretario general de Junts dice literalmente: ya era hora, lo han retrasado todo lo posible, no esperábamos nada bueno de estos jueces, de la toga nostra que hacen de legisladores, de tertulianos, de agitadores políticos y de justicieros. Según Turull, dichos jueces hacen de todo menos aplicar la ley como les correspondería. Bueno, por lo tanto, tampoco es ninguna novedad o algo inesperado, Junqueras y compañía recurren en amparo ante el Tribunal Constitucional y a partir de aquí es cuando se va a librar la batalla interesante. Porque aquí hay un conflicto que todos los que conocen un poco el detalle de cómo está el mundo de la justicia, pues ya conocen con bastante detalle y que además nos va a deparar un nuevo enfrentamiento entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Y no será ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni probablemente el 14º. Y ahí vamos, a ese enfrentamiento. ¿Qué va a hacer el Tribunal Constitucional? Va a darles el amparo que solicitan y por lo tanto va a determinar que haya que aplicar la ley de amnistía también en los casos de malversación. Pues si escuchamos a la oposición, eso no va a ocurrir. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha dejado muy claro que no hay ningún tribunal, ni siquiera el Constitucional, que se atreva a decir que la amnistía en los casos de malversación es aplicable. La amnistía choca contra el derecho europeo.
Y eso no hay ningún tribunal español que pueda evitarlo, ni el Tribunal Constitucional. Y por tanto me parece una cuestión insalvable. Insalvable, dice el jefe de la oposición. Sin embargo, fíjense cómo en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Si ahora escuchamos a Óscar López, el ministro locuaz del que hablábamos al principio del programa, escucharemos decir exactamente lo contrario. Él está convencido de que se va a imponer la tesis de que la ley de amnistía es perfectamente constitucional. Yo estoy convencido que en el camino final se acabará aplicando y será constitucional, que es lo que siempre hemos defendido. Por lo tanto, más allá de una sentencia u otra, yo estoy convencido de que la ley avanzará con toda normalidad, que cumplirá su objetivo, y es que superemos la judicialización de un problema que nunca se debería haber judicializado, tenía que haber tenido una respuesta política, y por lo tanto, insisto, desde el respeto no comparto esa sentencia que se atribuye comentarios políticos que no vienen al caso. Ven ustedes como siempre apela al respeto. Es el mismo hombre que ha puesto al juez Peinado a caer de un burro, como veíamos al principio del programa. Desde el respeto, ya le digo yo que el Tribunal Constitucional va a permitir que la ley de amnistía se pueda aplicar de una manera absoluta. Por lo tanto, la decisión que ha tomado hoy, lo dice el propio Óscar López del Tribunal Supremo, pues no la entiendo. Él, pues claro, como es un jurista de reconocido prestigio, también, igual que Puente, pues se puede permitir el lujo de forcejear con los magistrados de la Sala Segunda. Bueno, en todo caso, esta, digamos, discrepancia entre Núñez Feijóo y Óscar López, hoy ha tenido también algunos otros momentos, al margen de lo que es el ámbito de la justicia, bastante notables. A mí hay una en concreto que quiero que ustedes conozcan que me ha llamado mucho la atención. Feijóo viene diciendo, hoy ha vuelto a repetir, tampoco es ninguna novedad, que estamos ante uno de los gobiernos más inestables que hemos tenido en los últimos 40 años. España está en un momento, en mi opinión, de mayor inestabilidad política de los últimos 46 años. Tenemos un gobierno sin mayoría parlamentaria, un gobierno que tiene problemas internos en los socios que lo conforman, un gobierno sin cuentas este año y con dudas sobre las cuentas del próximo, y un presidente de gobierno cercado por la corrupción. No hay ninguna novedad. O sea, este es el argumentario que le hemos decir prácticamente todos los días al jefe de la oposición. Por cierto, declaraciones no le he dicho al diario La Vanguardia de Barcelona. Y lo que es llamativo es ver cómo el gobierno, a través en este caso de Óscar López, pues hace exactamente el diagnóstico contrario. O sea, el hombre no tiene ningún reparo en decir esto. El gobierno de España es uno de los gobiernos más estables de Europa. Cuando uno repasa lo que existe en otros parlamentos, la verdad es que este gobierno, que por cierto ha vivido siempre con la eterna amenaza, los anteriores 4 años fueron igual, todos los días parecía que iba a haber elecciones, y resulta que sacamos adelante 200 leyes y 3 presupuestos generales del Estado. Bueno, el gobierno más estable de Europa, dice el señor López. Y lo dice probablemente convencido. O sea, quiero pensar que es que está convencido de que efectivamente estamos ante el gobierno más estable de Europa. Pues bueno, pues muy bien, pues si él lo dice, pues yo tengo la obligación de reproducirlo. Todo el mundo sabe, en todo caso, más allá de lo que son las declaraciones, que lo aguantan todo, como el papel, las declaraciones es que sirven para un roto y para un descosido. Bueno, más allá de las declaraciones, la estabilidad de qué depende. Depende de que la mayoría parlamentaria siga siendo favorable a los intereses del gobierno, cosa que últimamente pues no parece que esté sucediendo mucho, por culpa de Junts per Catalunya, que ha dejado en la estacada en las últimas votaciones al gobierno. Y algo así podría ocurrir con Esquerra Republicana de Cataluña si el famoso pacto que hizo a Salvador Illa, presidente de la Generalitat, con el apoyo de Esquerra, no se cumple. El famoso pacto del cupo. ¿Y por qué quiero hablar de eso hoy? Porque a mí me parece que una de las cosas más interesantes que han sucedido en el panorama de la política es que el que fuera presidente de la Generalitat, el señor Pere Aragonés, ha mandado un par de recaos, y además yo creo que muy claros. Ha dicho, oiga, hemos llegado a un acuerdo, señores del PSC, señores del PSOE, señores de Sánchez, quieranse ustedes llamar como se llamen. Y ese acuerdo, ojo, no se equivoquen, hay que cumplirlo. Esto es un acuerdo bastante importante, bastante relevante, es un acuerdo histórico. Es un acuerdo que en el momento en el que se materialice supondrà el salto adelante en autogobierno más importante desde la recuperación de la Generalitat, mucho más que el Estatuto de 2006, y como es tan importante, se debe cumplir. Es decir, lo que está diciendo el señor Aragonés, si yo lo entiendo bien, para nosotros es crucial, ¿eh? O sea, no juguemos con esto.
Nosotros hicimos a ella presidente de la Generalitat porque lo que queríamos es conseguir esto, porque para nosotros, lo acaba de explicar él, la importancia era máxima. Tanta era la importancia, y este es un mensaje interesante, que nosotros suscribimos ese acuerdo con el PSC sabiendo que el PSOE le respaldaba y además, fíjese, con la tutela, con la supervisión de un mediador internacional. Este no es un acuerdo entre Esquerra y el PSC. Es un acuerdo entre Esquerra y el PSC que el PSOE acepta y hace suyo, formalmente, por escrito, delante del acompañamiento internacional que tenemos en el seguimiento de los acuerdos. O sea que si hay alguna discrepancia a la hora de saber lo que hemos acordado, aquí hay un árbitro internacional al que hemos acudido, no nos obliguen ustedes a sacar las actas y a que él diga exactamente en qué consiste el acuerdo. Esto es más o menos la velada amenaza de Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, velada o no tan velada, depende de cómo lo queramos mirar. Y desde luego el gobierno pues no debe andar exento de preocupación por este asunto, porque hoy, y yo creo que hay una relación directa de causa-efecto entre una cosa y otra, ha salido el ministro de Exteriores Álvarez y nos ha explicado, fíjense, mirando claramente a los independentistas catalanes, cuál es no una de sus preocupaciones dominantes, no, cuál es su prioridad número uno como ministro de Asuntos Exteriores. El objetivo final, principal y primordial que yo tengo como ministro de Unión Europea es la oficialidad del catalán en Europa. Estamos hablando con aquellos países que por distintos motivos son más reticentes. Ha quedado claro, pero por si acaso lo subrayo. La prioridad número uno. O sea, lo que en este momento para mí es básico, lo primordial, lo prioritario, es conseguir que el catalán pues sea aceptado como lengua oficial en Europa. Es más, voy a hacer todo lo que esté en mi mano, como gobierno, como ministro de Exteriores, para que no se enfaden conmigo los independentistas, para que vean que yo trato de cumplir aquellas cosas a las que hemos llegado después de reunirnos en la mesa de los acuerdos. ¿Y qué es lo que estoy dispuesto a hacer? Si es necesario recurrir a la justicia europea, lo haré. En estos momentos yo solamente veo que queda una reticencia, que es la reticencia política, que es la reticencia de aquellos países que están gobernados sobre todo por Partido Popular Europeo en coalición con la extrema derecha, y por eso yo sistemáticamente le digo al Partido Popular que deje de poner obstáculos a esto, que nos ayude en Europa. Bueno, y para que nos ayude, insisto, ha dicho el señor Álvarez que está dispuesto, si es preciso, recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La respuesta del Partido Popular nos ha hecho esperar y pocos minutos después de esas declaraciones que acaban ustedes de escuchar ha salido Borja Semper, el portavoz del Partido Popular, diciendo que Álvarez no dice la verdad, que una vez más ha mentido. Y se lo digo con tristeza, pero miente el señor Álvarez. No es verdad, dice él, lo escucharán enseguida, que las reticencias a aceptar el catalán como lengua cooficial en la Unión Europea sea de los partidos populares europeos. Escuchen. La pregunta, permítame que se lo diga así, no se la tiene que hacer al Partido Popular. Y es porque el señor Álvarez miente al conjunto de los españoles y de entre los españoles, especialmente a los independentistas catalanes. Porque el señor Álvarez es el primero que sabe que las resistencias a lo que plantean no vienen de un partido político concreto o de una orientación ideológica concreta en Europa. Es transversal. Es transversal, dice el señor Semper. Bueno, en este contexto que estamos hablando, esto del cupo, lo que quiera que sea el cupo, lo que quiera que se haya pactado, ya saben ustedes que esto es muy importante para que salga adelante, entre otras cosas, el techo de gasto, que es el primer paso para aprobar los presupuestos. Sin el apoyo de los catalanes, sin el apoyo de Junts per Catalunya en este momento, eso no es posible. Y en ese contexto, digo, se han producido unas declaraciones interesantes de Paje. Generalmente, Paje se convierte en protagonista del relato político del día porque hace declaraciones críticas contra Sánchez. En este caso, ha tratado de echarle una mano a Sánchez. Y yo creo que en el momento que estamos viviendo casi eso se convierte en noticioso. ¿Por qué? Pues porque ha hecho suyo el discurso de la ministra de Hacienda diciendo, ojo, que a las comunidades autónomas nos perjudicará mucho que no haya techo de gasto. La realidad es que si no se aprueba el techo de gasto, créanme que nos tendremos que esforzar mucho en cumplir lo que está en marcha. Y evidentemente tendremos que hablar de postergar, de paralizar, cuando no de restringir nuevos compromisos. Y esto duele, ¿eh?
Bueno, no sé qué eficacia tendrá en el resto de los presidentes de esas comunidades autónomas, pero aquí tenemos por primera vez en bastante tiempo a García Paje haciendo seguidismo argumental de las lucubraciones públicas del gobierno de turno. Y luego hay una tercera decisión, también en el ámbito judicial, que quiero compartir con ustedes en estos primeros minutos del programa. Una de las noticias que también estamos esperando como agua de mayo es que va a hacer el Tribunal Supremo con el fiscal general del Estado. ¿Lo va a imputar o no lo va a imputar por revelación de secretos a la hora de publicar la famosa nota sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso? Esa decisión está al caer y hoy hemos conocido también una decisión que no es sorpresiva, pero que, bueno, hay que contarla porque forma parte del relato informativo del día, y es que su segunda de a bordo, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, ha informado a favor de su jefe y le ha dicho a los magistrados de la Sala Segunda: oiga, que mi jefe no ha cometido ningún delito, por lo tanto no deberían ustedes imputarle. Miguel Ángel Pérez. En un informe de 45 páginas, la número 2 del Ministerio Público solicita declarar que los hechos no son constitutivos de delito y archivar las actuaciones. Sánchez Condé se ha pronunciado después de que el pasado mes de julio el TSJ de Madrid elevara al alto tribunal la causa por la querella que el novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, presentó contra el fiscal general por revelación de secretos. La pareja de Díaz Ayuso llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid, por orden del propio fiscal general, daba cuenta del cruce de correos electrónicos reservados entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el supuesto fraude fiscal por el que se le investiga en los tribunales. Recordamos que ahora la decisión está en manos de la Sala Penal del Tribunal Supremo, independientemente del informe del fiscal. Lunes 30 de septiembre de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Hoy el presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido en el Congreso con el opositor venezolano Edmundo González. En dicha reunión, el presidente de Vox ha manifestado su preocupación por el papel de José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre todo le hemos transmitido nuestra preocupación por el papel inquietante de José Luis Rodríguez Zapatero, como un engranaje más del régimen de Maduro, como un miembro del Grupo de Puebla, y cuando decimos como un miembro del Grupo de Puebla, decimos de una organización que está apoyada por Hezbollah, por Hamas, por Irán, por regímenes como el de Cuba, es decir, que representa lo peor de la humanidad en estos momentos. Continúa la presión migratoria en las Islas Canarias. Este fin de semana, mientras una patera intentaba llegar a la isla, la embarcación volcó con decenas de migrantes a bordo y ya se han recuperado 9 cadáveres. Muchos continúan desaparecidos. Es Radio en Canarias, Paco Robaina. Una nueva tragedia migratoria golpea las costas de Canarias. 9 personas han muerto y 54 continúan desaparecidas tras volcar un cayuco en la madrugada del domingo frente al Hierro. Este naufragio, que podría convertirse en la mayor tragedia migratoria de Canarias en los últimos 30 años, ocurrió a 6 kilómetros de la costa, cuando el cayuco se hundió durante una operación de rescate en medio de condiciones climáticas adversas. Salvamento Marítimo logró rescatar a 27 personas con vida y recuperar los cadáveres de 9 migrantes, entre ellos un adolescente. Sin embargo, las posibilidades de encontrar con vida al resto son mínimas. En la búsqueda, que continúa con medios aéreos y marítimos, participan Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Cruz Roja. Entre los desaparecidos hay varios adolescentes y niños de entre 7 y 11 años, según familiares contactados por la ONG Caminando Fronteras. Mientras en Tenerife las autoridades han recibido esta mañana a más de 80 migrantes y de nuevo al Hierro ha arribado otra embarcación con otras 77 personas. Continuando con inmigración, hoy el Ministerio del Interior ha intentado deportar a una parte de los 35 saharauis que permanecían retenidos en Barajas. A raíz de dicha decisión, Podemos ha pedido la dimisión de Marlaska ante el trato de saharauis y le equipará a Abascal. Pablo Fernández es su portavoz. Creemos que el ministro Marlaska, y no es por desgracia la primera vez que lo decimos, creemos que el ministro Marlaska debería dimitir y, desde luego, para hacer lo que está haciendo el Partido Socialista con el pueblo saharaui, ya está el Partido Popular y Vox. Es una auténtica vergüenza.
Por otra parte, las rebajas del IVA al aceite y alimentos básicos que el Gobierno prorrogó el pasado mes de junio se revertirán parcialmente a partir del 1 de octubre. Estos tipos de IVA se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre. A partir del 1 de enero, todos los alimentos básicos volverán al porcentaje de gravamen habitual previo a la crisis inflacionaria. Leticia Vaquero. Buenas tardes. Algo que notaremos en el aceite de oliva, que a partir de mañana saldrá más caro porque sí que pagará IVA, un 2%. Hablamos del producto de la cesta de la compra que más está subiendo en el último año, según los datos del IPC del mes de agosto, y que acumula un incremento del 170% desde enero de 2021. El aceite es considerado un alimento básico con tipo superreducido desde junio. Por eso se acordó su extensión del IVA, pero solamente hasta el 30 de septiembre. Lo mismo ocurre con las verduras, la leche, las patatas, los quesos, los huevos, las frutas, el pan, los cereales y las legumbres, que a partir de mañana pasarán a tener un tipo del 2% hasta el 31 de diciembre. Asimismo, también finaliza la bajada al 5% en la pasta y los aceites de semillas, a los que a partir de mañana se les va a aplicar un 7,5%. Todo hará que el IPC, que los precios de octubre suban. Por cierto, en septiembre el Euribor ha descendido a un promedio de 2,94%, un mínimo no visto desde noviembre de 2022, tras la segunda bajada de los tipos de interés del Banco Central Europeo. Más cosas, el Partido Popular ha iniciado la semana anunciando una proposición de ley de conciliación que registrará mañana en el Congreso y una próxima iniciativa parlamentaria en materia de vivienda, así lo ha calificado el portavoz popular Borja Semper. Para dar respuesta a este problema, vamos a presentar una ley de vivienda que responda a los problemas reales, que se aleje de la pancarta, porque en materia de gestión, especialmente en vivienda, la política pancartera lo que trae son más problemas. ¿Qué vamos a plantear en esa ley? Les adelanto algún dato general. Políticas para fomentar que haya más suelo disponible en el mercado. Políticas para fomentar la construcción de más vivienda. Por otra parte, Mónica García, ministra de Sanidad, ha anunciado un borrador de protocolo para el registro de los médicos objetores al aborto. Este listado incluirá a aquellos profesionales de la salud que, basándose en su objeción de conciencia, se niegan a practicar abortos. Les quiero anunciar que en los próximos días tenemos el borrador del protocolo para el registro de personas objetoras, para que ninguna comunidad y ninguna región, ningún lugar de nuestro país se pueda amparar en ese vacío legal para que la interrupción voluntaria del embarazo no se lleve a cabo en nuestra sanidad pública. La presidenta interina de Radio Televisión Española, Concepción Cascajosa, se ha pronunciado este lunes por la polémica suspensión de las oposiciones al ente tras la denuncia de filtración del examen este domingo. Sabemos el sufrimiento que se ha creado, pero pedimos comprensión en el sentido de que era una decisión que se tuvo que tomar para mantener el proceso transparente en igualdad de condiciones. Y, por tanto, todo el derecho, todo el reconocimiento a todo el esfuerzo que estáis haciendo, tanto personal de la casa como externo, todo vuestro derecho a protestar, porque entendemos totalmente, y en este sentido quería venir precisamente para saludaros y para que sepáis que os estamos escuchando, ¿vale? Os pido comprensión y de verdad os leo y os escucho. Además, según el periódico El Independiente, la cooperación ha anunciado la dimisión de los 5 miembros del tribunal que había designado la propia empresa. En deportes, última hora, el Atlético de Madrid expulsa al identificado de la navaja y prohibirá en su normativa prendas que oculten la identidad a raíz de lo ocurrido ayer en el derbi, donde el lanzamiento de objetos por parte de ultras rojiblancos obligase a detener el partido durante un cuarto de hora. Por último, en el panorama internacional, Israel mata al líder de Hamas en Líbano y ataca por primera vez el corazón de Beirut. Se trata de la primera vez desde el comienzo de su ofensiva que Israel ataca a la capital libanesa en vez de los suburbios del sur. En casa de Herrero, Es Radio.